Quiero invitarles, hermanos, para que leamos unos versículos de la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, verso 11. Amén. 11, verso 11 dice: digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y la defección de la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles y honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Amén. Demos alabanza al Señor, digamos, gloria al nombre de Jesús. Siéntese, hermano, tenga la amabilidad. Bueno, hermanos, hemos venido hablando ¿de qué? De las dispensaciones. Levanten la mano quien no ha estado ni este domingo pasado ni el otro. Bueno, hay algunos que no han estado 2 domingos. Ahí vamos poniéndole la falla. No tenían falla, pero ya los identificamos, le vamos a poner falla. Bueno, hermanos, hemos venido hablando de las dispensaciones, y con los que hemos estado haciendo vamos a hacer un ligero recorderis de qué es las dispensaciones. Dijimos que la dispensación, la palabra dispensación, viene del griego oikonomis, que significa administrar, y de ahí viene mayordomía. Amén. Y que es una forma, entonces, la dispensación, cuando hablamos de dispensaciones, cada dispensación es un espacio de tiempo en el que Dios ha administrado la humanidad bajo unas normas, bajo unas consignas, bajo un propósito. Amén. Pero que cada dispensación ha tenido su comienzo y tiene su final, y todo dentro del plan de Dios. Entonces digamos que Dios tiene un plan completo, y todo ese plan lo tiene repartido en 7 partes, que cada una de esas se llama dispensación. Amén. Dijimos que las dispensaciones son ¿cuántas? 7. Amén. 7, que 7, seguimos hablando que 7 es número perfecto y número de plenitud, es un número muy importante delante de Dios. Y dijimos entonces que son 7 dispensaciones. ¿Cuáles son? Inocencia, conciencia, gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el milenio. Amén. Dijimos que cada dispensación tiene unas normas, y entonces tiene un comienzo especial de parte de Dios, pero termina con un juicio. Porque lo que estábamos leyendo en el versículo ahí que dice del amor de Dios, pero también la severidad de Dios.
Porque Dios es amor, Dios es bondad, Dios es misericordia, pero también Dios es justicia. Amén. Y Dios tiene sus tiempos en que hace justicia. Recordemos para un libro que habla y alguien dice que a veces pareciera que por demás es servir a Dios, que porque unos hacen esto, aquello, y el Señor dice, espere que todo lo tengo en el libro de las memorias, pero espere el día en que yo actúe. Amén. Entonces van a comprender que sí hay diferencia entre el que le sirve a Dios y no le sirve. ¿Por qué? Porque a veces la gente ignora y hasta la gente dice, y si hay tanto, y si pasa aquello, y si no, ¿y dónde está Dios entonces? ¿Y por qué Dios? Y Dios dice, espere que llegue un momento, espere que llegue el momento. Amén. Entonces la gente a veces dice, pero mire, lo que hacemos, la gente hace, yo hago y no me pasa nada, hasta vivo mejor que esos creyentes. Tengo más dinero, tengo más esto, yo sí disfruto la vida de todo, pero el Señor dice, espere que llegue el momento. Amén. Entonces Dios tiene esa severidad y todas las dispensaciones terminan con un juicio que es un acto sobrenatural y catastrófico para la humanidad. Amén. La primera dispensación dijimos que comenzó con la creación de Adán y Eva y terminó con la expulsión del huerto. Amén. Esa fue la primera dispensación que se llamó inocencia. Amén. ¿Por qué fueron expulsados del huerto? Por causa del pecado. Todas han sido por causa del pecado. Segunda dispensación, la conciencia. Entonces salen, se empieza a formar la población. Se consideraba que deberían ya diferenciar entre el bien y el mal y buscar el bien, pero sucedió lo contrario y es lo que la Biblia dice: este mal he visto en todos los hombres, que Dios hizo al hombre recto y este busca muchas perversiones. Así que vino el pecado y por causa del pecado, entonces Dios determinó hacer ¿qué? En la segunda dispensación, ¿cómo terminó? Con el diluvio, y todos perecieron, salvo Noé y su familia, que fueron salvos por gracia. Amén. Viene la tercera dispensación, donde entonces se dice, bueno, yo creo que ya vivieron una experiencia, conocen otras cosas, van a tener un gobierno humano, una autonomía, y Dios de alguna manera les restablece lo que le había dado a Adán y Eva. Ahora tienen ahí otra vez la tierra, juzguenla, póblenla, todo, pero ellos volvieron al pecado, se levantan Nimrod, viene un proyecto, la Torre de Babel, y Dios decidió hacer un juicio y fue la confusión de lenguas. Termina la tercera dispensación. Viene la cuarta, que se llama la promesa. Amén. La promesa, entonces Dios decide allí sacar un hombre en específico, darle unas promesas. Hay una señal de un pacto, como es la circuncisión, y se fue desarrollando. Sin embargo, por no llevarse de parte del hombre todo como debía ser en el plan de Dios, terminan ¿dónde? Como esclavos en Egipto, la nación de Israel. Amén. De ahí entonces viene la quinta dispensación, que es la dispensación de la ley, que es la salida en el monte Sinaí. Dios les da los 10 mandamientos, a esos 10 mandamientos les da luego ordenanzas, decretos, estatutos, normas, leyes, y el pueblo tiene que entonces vivir, y dice que por las obras vivirá. Haz esto y vivirás. Amén. Les decía en el primer culto, les explicaba que algunas dispensaciones han sido universales, otras no. El caso de por ejemplo, la que fue de inocencia, conciencia y gobierno humano fueron universales, es decir, se vio afectada toda la población, como fue en el diluvio, como fue en la confusión de lenguas. Pero en la dispensación de la ley no fue una dispensación que fuera universal, sino que Dios escogió un pueblo que se llamaba el pueblo de Israel, y a ese pueblo le dio Dios la ley, y los demás eran pueblos sin Dios y sin ley. Amén. De ahí viene el término gentil, porque el pueblo amado de Dios era el pueblo de Israel, y los demás pueblos se llamaban gentil, es decir, las gentes, de una manera despectiva, las gentes. Amén. Entonces, la ley, que ya terminamos de ver la dispensación de la ley hace 8 días, les estaba recordando por qué nosotros no vivimos según la ley. ¿Por qué no guardamos el sábado? ¿Por qué no somos adventistas? ¿Por qué no pretendemos vivir según la ley? Y hay algunas razones
que están en la carta a los romanos y están en la carta a los gálatas. Dice Pablo entonces, y como yo ya lo había enseñado la vez pasada, entonces solamente es un recuento, entonces no les voy a leer los versículos, pero usted puede leerlo en Romanos, específicamente Romanos capítulo 5, y puede leerlo en Gálatas, amén. Y dice que la ley tuvo unos propósitos. Primero que todo dice que la ley fue añadida para dar a conocer el pecado, es decir, que la ley fue una añadidura. Yo le pregunto, si usted tiene algún elemento, algo, a lo que le hace una añadidura, ¿qué es lo original? ¿La añadidura o lo demás? Lo demás, ¿cierto? Y normalmente la añadidura es más grande que lo original, o la añadidura es más pequeña. Yo no puedo pretender, hermanos, de pronto decir que voy a medir o buscar una cuerda que me dé de aquí a allá, que esto tiene como 30 metros, y entonces decir, no, hermano, es que tenía una de 1,5 metros y me tocó añadirle una de 30. Alguien dirá, hermano, ¿no sería mejor que usted tenía uno de 30 y añadió uno de 1,5 metros? ¿Cierto? Ahora, en cualquier momento determinado, usted tiene a veces una cuerda, la va envolviendo y hay un pedacito que tiene ahí esa añadidura, a veces suéltele eso y deje lo que está completo, ¿cierto? Entonces la añadidura, ¿qué es la ley? Una añadidura, algo más pequeño que se dio con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Dar a conocer el pecado. ¿Por qué? Porque dice que donde no hay ley no se inculpa de pecado. Así que tiene que haber una ley para dar a conocer el pecado. Si no hay una ley no se puede calificar a alguien de delito, pero cuando hay una ley que establece algo como delito, quien pasa ese límite, entonces le dice, cometió este delito porque la ley dice. Entonces Pablo dice que la ley fue dada con ese propósito, para que abundara el pecado, para conocer el pecado, y que fue añadida para encerrar todo bajo pecado. Y fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Cuando alguien considera que necesita un abogado, cuando está en problemas, ¿cierto? Infringió la ley, es culpable, ahora necesita un abogado. Si la ley no existiera, nosotros diríamos, ¿para qué necesito a Cristo? Pero como la ley existe y nos condena, entonces la ley nos dice, necesita un abogado. Y es donde Cristo dice, yo soy el abogado que necesita. Amén. Por esa razón, hermano, entonces decíamos nosotros, ¿por qué no somos adventistas? ¿Por qué no guardamos la ley? ¿Por qué no guardamos el sábado? ¿Por qué no hacemos? Por varias razones. Número uno, la ley del pueblo que se le dio al pueblo de Israel no era universal. Por eso usted no encuentra en el Antiguo Testamento obra misionera. No hay obra misionera. Los profetas estaban en Israel y en Judá. ¿Se acuerda que hablamos la vez pasada de la división del reino? Israel y Judá y no más, ¿sí? No dice el Señor allá, bueno, y entonces oren y pidan y ofrenden para que vayan misioneros a muchos lugares a ir a predicar la ley. No, la ley era exclusiva para el pueblo de Israel. Nosotros no somos israelitas, por eso no guardamos la ley. Segunda razón, la dispensación de la ley no es de este tiempo. Nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Tercera razón, en el caso del sábado, en la dispensación de la promesa, la señal del pacto que Dios hizo con Abraham era la circuncisión. En la dispensación de la ley, la señal del pacto era el sábado. Pero para la dispensación de la gracia, dice el apóstol Pablo en Hebreos, dice, si Josué les hubiera dado el verdadero reposo, no habría entonces necesidad de otro reposo. Mas para el pueblo de Dios hay otro reposo y ha quedado otro reposo, por lo cual es necesario que nosotros entremos a reposar en el verdadero reposo. ¿Cuál es el verdadero reposo? No es el sábado. El verdadero reposo se llama Jesucristo. Por eso Él dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Así que cuando un adventista le diga a usted, venga, es que usted es pecador porque no guarda el sábado, dígale usted, yo vivo en el reposo y no lo espero cada 8 días. Yo reposé en el Señor y descansé en el Señor. Amén.
Gloria al Señor Jesús. ¿Cuánto damos alabanza al Señor? Vamos a entrar entonces a la dispensación de la gracia, que es la sexta dispensación. En el día sexto Dios creó al hombre y dijo Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. En esta dispensación se está cumpliendo eso también de manera profética. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo al hombre a través de la predicación del evangelio. Entonces Dios habla con su iglesia ahora y le dice: hagamos al hombre, porque lo tenemos que hacer de nuevo a la imagen de ¿quién? A la imagen de Dios. Y eso lo dice Pablo: hasta que todos lleguemos a la medida de la imagen de aquel varón perfecto. Amén. Hasta que todos lleguemos a esa estatura. Amén. Mire cómo unos versículos de otros tiempos cobran valor aquí. Y estamos en la sexta dispensación, en la época en que se debe hacer al hombre. Dios lo hizo en el día sexto, lo está volviendo a hacer en la dispensación sexta. Amén. La dispensación de la gracia es llamada la dispensación eclesiástica, porque es la dispensación del accionar del Espíritu Santo. Si nosotros lo viéramos mirando la historia del pueblo de Israel, a Israel le dieron un mensaje que se llama las 70 semanas de Daniel. La semana 69 se cumplió cuando murió el Señor, cuando fue sacrificado. Y la semana 70 es la gran tribulación. Entre la semana 69 y la semana 70 Dios abrió un paréntesis y lo llamó gracia, la iglesia, porque la iglesia es un programa diferente al pueblo de Israel. Amén. Por eso no guardamos la ley. Entonces la iglesia es un programa diferente en el que es universal. Porque el Señor a este tiempo de la iglesia sí dice que hay que ir a predicar el evangelio a todo el mundo, a toda criatura. El que creyere y se haga bautizar, este será salvo. No importa si es indígena, si es alemán, griego, judío, español, colombiano, ecuatoriano, de donde sea. Aquí esta es una dispensación universal. Amén. Gloria al Señor, que se llama la gracia. Comienza esta dispensación con la resurrección de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo. Quiero decirles, hermano, que la base del evangelio, según 1 Corintios capítulo 15 verso 3, la base del evangelio está en Cristo en tres aspectos: la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. La vida de Cristo, que fue perfecta. Amén. Él fue tentado en todo, pero ¿sin qué? Sin pecado. Eso lo dice la Biblia. Amén. Segundo, que Él murió por nosotros, haciendo la doctrina de la restitución. Recuerde que la revisamos en el libro en la dispensación de la promesa. Amén. Donde hay un animal que toma el lugar del hijo que iba a ser sacrificado. Entonces aquí también la muerte de Cristo es la sustitución. ¿Quiénes debían morir? Nosotros. ¿Quiénes éramos los culpables? Nosotros. Amén. ¿Quiénes no merecíamos la vida? Nosotros. ¿Quiénes no merecíamos otra oportunidad? Nosotros. Y todos nosotros estábamos representados en un personaje que se llamaba Barrabás. Amén. Barrabás era el representante de toda la humanidad. Era ladrón, mentiroso, revolucionario, de todo. Pero Cristo dijo que no muera Él, que no pague Él, que no se pierda Él. Yo tomo el lugar de Él. Y Cristo tomó el lugar de nosotros y murió en lugar nuestro. Amén. ¿Por qué la muerte no lo pudo retener? Por una sola razón. La Biblia dice: está establecido que todo hombre muera una sola vez y después el juicio. ¿Por qué nadie vuelve? Porque todos somos pecadores. Entonces la muerte dice: venga, que usted tiene una orden de captura y tiene que comparecer a un tribunal para que sea juzgado y a ver si es culpable o inocente.
Pero cuando llegó Cristo a la muerte, entonces la muerte no tenía, él le dijo, en mi listado usted no aparece, no tiene ningún delito, así que no lo puedo retener. Y por eso Cristo se levantó y él dijo, he aquí, yo tengo las llaves del infierno y toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. ¿Para qué sirve un Cristo muerto? Para nada. Pero un Cristo vivo sirve para todo. Amén. Hay algunos que quieren seguir adorando a un Cristo muerto, pero nosotros adoramos a un Cristo vivo. En la religión yo aprendí a siempre mirar a un Cristo muerto y casi que todos los días del año veíamos a un Cristo muerto, pero a través de la palabra encontramos a un Cristo vivo que estuvo muerto, pero solo fueron 3 días. Aleluya. Pero ahora vive y permanece para siempre. Así que el milagro más grande no está solamente en la muerte, el milagro más grande está en la resurrección. Cuando Jesús resucitó, entonces Jesús le dice a los discípulos que no se vayan, sino que se queden en Jerusalén. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuándo sucedió eso? 50 días después de la Pascua. Por eso se llama el día del Pentecostés, 50 días después, que era otra fiesta del pueblo de Israel. Amén. Ese día entonces es el nacimiento de la iglesia. La iglesia no nació en Roma, como de pronto nos enseñan a uno en la religión tradicional, que la iglesia nació en Roma. No, la iglesia apostólica, la iglesia bíblica de la que nos da referencia la palabra, nació en Jerusalén el día de Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo. Así que este es el comienzo de la dispensación de la gracia, la resurrección de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo para que naciera esta iglesia. Amén. ¿Cuándo termina entonces esta dispensación? Termina cuando termine el programa de Dios sobre la tierra con esta iglesia, que es el día que el Señor levante la iglesia. Amén. Y entonces el día que el Señor levante la iglesia se irá con el Señor. Amén. La Biblia dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados, seremos transformados y seremos arrebatados para encontrar al Señor en los aires y así estar por siempre con Él. Amén. ¿Y dónde está entonces el juicio? El juicio no está para la iglesia, porque entre otras cosas la iglesia no va a ser juzgada. ¿Sí sabían eso? La iglesia no va a ser juzgada porque el juicio de la iglesia ya se desarrolló. Y en ese juicio a la iglesia salió culpable. ¿Y quién pagó por la iglesia? Cristo. Entonces ese juicio ya se hizo y ya se pagó. La iglesia no se va a ser juzgada. Por eso el Señor se lleva a la iglesia. ¿Para quién es el juicio entonces de la dispensación de la gracia? Para la humanidad que no creyeron, que no obedecieron, que no atendieron el mensaje. Y entonces viene lo que se llama la gran tribulación. Amén. ¿Cuánto damos alabanza al Señor? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O estoy dando de pronto muy rápido? El mandamiento que teníamos nosotros en la ley era: haz esto y vivirás. En la gracia no es así. En la gracia no es por las obras. En la gracia es por la fe. Amén. Entonces el tiempo que cubre la dispensación de la gracia es a partir de Mateo capítulo 27 y 28 hasta pasando por Hechos capítulo 2 hasta Primera de Tesalonicenses 4, que habla del arrebatamiento de la iglesia, y Apocalipsis capítulo 1 al 4, que habla de las etapas de la iglesia y el levantamiento de la iglesia. Amén. Textos claves en esta dispensación de la gracia. El primero está en Efesios capítulo 5 y capítulo 2, verso 5 hasta el 10. Efesios capítulo 2, verso 5 hasta el 10. Dice:
Se me perdió aquí el verso 5, pero yo lo tenía hace ratico. Ya. Dice desde el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y está en paréntesis y dice algo. ¿Qué dice ahí los que están leyendo? Por gracia sois salvos, no por obras, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas ¿de qué? De su gracia. Amén. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y vuelve a afirmar y dice, porque ¿por qué? Por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay dos palabras importantísimas que son claras para nosotros en esta dispensación: gracia y misericordia. ¿Qué es gracia y qué es misericordia? ¿Quién sabe qué es gracia? A ver. Un regalo inmerecido, un favor inmerecido, un don inmerecido, algo que no merecemos pero lo recibimos. ¿Y qué es misericordia? Misericordia es no recibir lo que merecíamos. No recibir lo que merecíamos. Amén. Entonces miremos nosotros, ¿qué merecíamos nosotros? Nosotros merecíamos la muerte. Nosotros merecíamos el juicio, nosotros merecíamos el castigo, nosotros merecíamos por lo malo que es la humanidad. Pero Dios dijo, no van a morir, no los voy a condenar, no los voy a matar. Amén, eso es misericordia. Y dijo al contrario, les voy a dar lo que no se merecen: gracia, vida nueva, perdón, conversión, justificación, redención. Todo eso nos lo da el Señor y eso es importante en esta dispensación. Por gracia y por misericordia. No por obras para que nadie se gloríe. A nosotros en la religión tradicional nos enseñan, y a mí me enseñaban, que si uno hacía obras de caridad, que se hacía buenas obras, que porque ayuda a este, ayuda a aquel, que hace tantas cosas, se va ganando el cielo. No. Y les decía esta mañana a los hermanos en el primer culto, les decía, en el infierno va a haber mucha gente, buena gente. Amén. Va a haber gente que hacía obras de caridad, obras de misericordia, tantas cosas, y van a estar en el infierno. Amén. Y usted dirá, pero ¿cómo así? Sí, porque es que ya no es por obras, es por gracia. Y les decía, hay gente que es atea, pero es una calidad de persona. Buena gente, ayuda al prójimo, es misericordioso, hace tantas cosas, pero es ateo. ¿Usted cree que va a llegar al cielo? No. Amén. Hay gente que es agnóstica. Yo no creo ni en el diablo, ni creo en Dios, ni creo en ninguna iglesia, ni nada. Pero son calidad de personas. Eso no quiere decir que ya van a entrar al cielo. Amén. ¿Por qué? Porque para entrar al cielo Dios estableció un mecanismo que es a través del evangelio. Id y predicad este evangelio a toda criatura: el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no será condenado. ¿Quién dijo eso? Jesús. Pablo dijo, le plació Dios salvar a humanidad por la locura de la predicación. ¿De la predicación de qué? Del evangelio. Llegamos a la gracia por medio de la fe. ¿Y qué es lo que produce fe? Romanos 10:17. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. O sea que el hombre se salva por eso, no por las obras. Ahora, ¿nosotros somos llamados a hacer buenas obras? Sí. ¿Por qué? Porque es el resultado de conocer a Cristo. Un cristiano debe hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque es cristiano. Pero no puede ser que alguien se quiera ganar el cielo haciendo buenas obras. Amén. ¿Cuántos damos alabanza al Señor?
Hebreos capítulo 12, verso 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, que en esta dispensación es importante la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Por una razón, el Señor dice: sed santos porque yo soy santo. No porque la iglesia pentecostal dice que debe ser santo, no porque el pastor de turno es cansón y dice que debe ser santo. No, el Señor dice: sed santos porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es santo en el término teológico, en el término que lo enseña la palabra? Porque a nosotros también en la religión tradicional, y lo digo con todo el respeto de los amigos que están con nosotros, amén, pero nos enseñan que los santos, y entonces que tiene que pasar un proceso de beatificación, canonización, entronación, de ponerlo allá y declararlo santo. Eso no es santo, eso es idolatría, y la idolatría es pecado delante del Señor. Entonces, ¿qué es santo? Santos somos nosotros. Y cuando la Biblia dice: escribo a los santos que están en Corinto, que están en Éfeso, que están en Gálatas, se refiere a los creyentes. Santos son los creyentes. Amén. ¿Qué es santo? ¿Qué significa santo? La palabra santo significa apartado o separado de, para. Separado del pecado, de la maldad, de la inmundicia, de la pecaminosidad, de la mundanalidad, para el servicio de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros no pecamos como el mundo peca, no hacemos como el mundo hace, no vivimos como el mundo vive, no es porque la iglesia nos prohíbe, no es porque el pastor nos prohíbe, es porque yo soy santo. ¿Cómo que santo? Sí, yo soy apartado de eso y dedicado para Dios. Por eso no me emborracho, por eso no digo malas palabras, por eso no soy adúltero, fornicario, por eso no soy idólatra, porque yo soy santo. Me separó Dios de allá y me dedicó para Él, y ahora estoy dedicado para Él. Esos somos santos. Perfectos no somos, pero somos santos. El único perfecto es el Señor. Pero nosotros nos desligamos del pecado por una sola razón: porque somos santos. Den gloria a Dios los santos. Amén, gloria al Señor. Amén. Entonces, hermanos, quiero hablarles. Hay otro pasaje que dice en 2 de Pedro 2:9, que dice que nosotros somos linaje escogido. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 y 10. Los hermanos que están tomando nota, porque pues por tener la diapositiva no puedo tener, o no pueden proyectar los versículos. Pero Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 y 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Quiénes? Nosotros. Linaje escogido, ¿por qué? Les decía esta mañana, hay gente que cuida el linaje, el apellido, y dice: yo soy de fulano, de aquel, del otro, y tienen esa línea genealógica, y más cuando son apellidos de abolengo. No, es que, y hay gente que es que mi apellido es alemán, mi apellido es español, mi apellido, y otros el apellido chipcha. Pero entonces el que es alemán, el que es español, el que es y viene de línea importante, dice: no, yo no me puedo juntar con cualquiera porque el apellido tiene que ser de la misma estirpe, de la misma. Pues hermano, Dios hizo eso con nosotros. Nosotros no éramos nada, nosotros no valíamos nada, estábamos allá en el muladar, pero el Señor en su misericordia nos levantó, nos escogió, nos lavó, puso en nosotros su nombre, y entonces nos dio ahora una estirpe especial, donde dice que ahora somos un linaje especial, porque ahora somos hijos de Dios. Ahora tenemos un linaje de reyes. Él es el rey, nosotros como sus hijos somos príncipes. Entonces dice linaje real. Amén. No sé a usted qué le produce eso, pero a mí me llama la atención. Oiga, de linaje real, hijo de Dios. Amén. Pueblo escogido por Dios, real sacerdocio,
pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pero en el pasaje que leímos en Romanos al comenzar nos dice que nosotros debemos valorar la posición que Dios nos ha dado. Y pone el ejemplo y dice, hay un olivo, hay una raíz y unas ramas naturales, pero hay otros que no son naturales, son silvestres. Pero esa raíz, resulta que esas ramas no obedecieron. Esa rama no fue lo suficientemente en esa relación de obediencia con lo que esa raíz quería. Entonces dice el apóstol, Dios desgajó esas ramas que se llama pueblo de Israel y las quitó e injertó a esa raíz y a ese olivo unas ramas silvestres que éramos nosotros. Y dice, para que seamos alimentados de la savia de esa raíz que es Cristo, amén, y seamos sustentados. Y dice, pero no te gloríes de esas ramas naturales, porque así como Dios las quitó, las puede volver a poner. Pero nos dice, cuida también lo que tú eres, porque si Dios desgajó a las naturales, también puede volver a desgajar a las silvestres. Porque Dios es justo, Dios es amor, Dios es misericordia, pero también es justo. Amén. ¿Cuántos damos alabanza al Señor? Entonces, hermanos, hay una diferencia entre la ley y la gracia, y nosotros debemos valorar la gracia y estar dispuestos a obedecer. En la ley existía una ley que se llamaba la ley del talión. ¿Alguien recuerda qué significaba la ley del talión? Algunos la aplican sin saberla. La ley del talión es ojo por ojo, diente por diente. Me hace, yo le hago. Me quita, yo le quito. Me dice, yo le digo. Me golpea, yo lo golpeo. Pero Jesús vino a enseñar otra cosa. Entonces en el pueblo también había un poco de mancos de eso, y había una cantidad de gente que la mataban. Y hay un pasaje en el encuentro entre la mujer, entre la ley y la gracia. Ese encuentro es especial. ¿Y por qué nosotros debemos pensar en vivir la gracia, no la ley, y también valorar esta gracia? El pasaje de San Juan capítulo 8 nos muestra a una mujer que la trajeron porque fue sorprendida en el acto del adulterio. Y le dijeron, maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. La ley dice que hay que apedrearla. Y era una multitud. Y todos venían con piedras. Pero ellos encontraron esto como ocasión para tentar a Jesús. Y el versículo dice que le dijeron para tentarle. ¿Por qué? Porque Jesús enseñaba acerca de la misericordia, del amor, del perdón, de que si le das en una mejilla, ponga la otra. No dice saque y póngale también, no. Entonces ellos dijeron, vamos a ver aquí, porque si le perdona la vida, lo vamos a acusar que está traspasando la ley de Moisés. Y la ley de Moisés la dio Dios. Entonces es culpable. Pero si no le perdona la vida, dice que la matemos, entonces le vamos a decir que es un charlatán, porque ¿a dónde está ese amor que él profesa, esa misericordia? Así que quisieron poner a Jesús en encrucijada. Ahora viene y le dice el Señor, entonces ¿tú qué dices? Porque ellos ahí con la algarabía diciéndole, y el Señor siguió en lo suyo. O sea que le dijo, oiga Señor, ¿usted qué dice? Y el Señor empezó a escribir. Por ahí hay un pasaje en Jeremías que dice, los pecados de mi pueblo Israel serán escritos sobre el polvo de la tierra. Es posible que eso haya sido lo que escribió el Señor, los pecados. Y dice en la Biblia que ellos miraban y desde el más viejo hasta el más joven se fueron. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley no salva a nadie. A nadie es nadie. Amén. ¿Qué esperanza tenía esa mujer? Nada.
Ella sabía que ese día debía morir. Ella sabía que la muerte que le iban a dar era justa. Amén. Así que no había nada de dónde aferrarse, a dónde pedir, a dónde buscar, nada, porque la ley la condenaba. Pero resulta que la ley también dice que el que traspasa uno de estos mandamientos se hace culpable de toda la ley. Entonces Jesús escribió y ellos leían y se dieron cuenta que también eran culpables. No del mismo delito, pero eran culpables de la ley. Entonces se fueron yendo. Amén. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer? Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y ella le dijo, Señor, se han ido. El único que podía condenarla era él, porque no tenía pecado. Pero él dijo, ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más, cambia de vida, sé diferente, tienes una nueva oportunidad. Esa es la gracia. Y hoy nosotros estamos disfrutando de la gracia. Y hay amigos en esta mañana, no sé, no conozco su vida, pero de pronto está por el pecado acabada, arruinada. Nadie cree en ti, nadie te da la oportunidad. Tal vez en tu familia te han dicho eres un fracaso, tú no te levantas. Árbol que nace torcido, torcido se queda. El que es nunca deja de ser. Eso aunque tantas cosas, pero quiero decirle en esta mañana, hay un Jesús que tiene gracia y misericordia y que cree en ti y que es el único que te puede condenar, pero hoy te dice, aún a ti tampoco te condeno, te puedo dar una nueva oportunidad, te puedo dar un nuevo comienzo, vete y no peques más. Pero en esta dispensación de la gracia hay algo maravilloso, se llama la regeneración. ¿Qué es la regeneración? El Espíritu de Dios se mete en nosotros y nos ayuda a cambiar. Amén. Por eso hay personas que dicen, pastor, es que yo me he visto así, es que a mí me gusta así, esto, y para ir a la iglesia yo veo que son así. No se preocupe, déjele eso a Dios, que Dios se encarga. No, pastor, que a mí se me hace difícil. Yo para dejar de tomar, toda la vida he estado así y lo he intentado y no he podido dejar de hacer esto y de hacer aquello. No se preocupe, invite al Señor. Amén. Porque eso lo hace Dios. Eso no hubo en ninguna otra dispensación. Amén. La dispensación del Espíritu Santo o de la gracia tiene una característica especial. En el Antiguo Testamento, en la época de la ley, había algo que se llamaba la unción. Y la unción era un perfume especial y unos aceites y algo especial que solamente lo hacían los sacerdotes, los reyes y los profetas. Nadie más. Y el Espíritu Santo de Dios visitaba periódicamente a quien Él quería visitar y les daba un mensaje. Es por eso que encontramos profetas como Jeremías, como Ezequiel, diciendo, vino a mí el Espíritu de Jehová y me dijo, haz esto y esto y ya. Y usted lee un poco más adelante, y vino a mí el Espíritu de Jehová, porque no todos recibían el Espíritu de Dios y no era continuo. Pero en la época de la gracia, en esta dispensación de la gracia, el Espíritu Santo y la unción de lo alto está dada para todos. No para uno, sino para todos. Y el Espíritu de Dios habita en nosotros de manera permanente. De manera que el Espíritu Santo es el que nos lleva a hacer las cosas. Por eso hay personas que a veces dicen, no, a mí se me hace difícil la vida cristiana. No es difícil. Cuando usted le permite a Dios que entre en su vida, Dios lo cambia. De una manera tan sorprendente que a veces la gente le venga y usted ahora ya no hace eso, usted ha cambiado, mire, ya es así. Y oiga, sí. ¿Qué hizo? No, entregarme al Señor nomás. La vida cristiana, cuando nosotros vivimos en la dirección de Dios, no es difícil. Amén. Entonces en ese pasaje encontramos la ley y la gracia y decimos la gracia es mejor. En la gracia el personaje central es Jesucristo como redentor. Amén. La resurrección de Jesús es el comienzo y el Pentecostés y termina cuando el Señor
levante la iglesia. Amén. Aspectos importantes que tenemos aquí, va a tomar 10 minuticos más. Tenemos el periodo apostólico, en la época en que Constantino unió la iglesia con el Estado, la época de la reforma, los creyentes renacidos y el recogimiento o arrebatamiento de la iglesia. En esta también tenemos, hermanos, seguimos trabajando con el número 7. En el libro de Apocalipsis, los 2 primeros capítulos, especialmente el capítulo 2, habla, porque el primero es una visión, el segundo es el mensaje a las 7 iglesias. Eran 7 iglesias que existían en Éfeso, en Asia, y esas 7 iglesias están, en esas 7 iglesias, la forma como cada una de ellas vivía, está representado el tiempo de la iglesia a lo largo de todos los tiempos. Amén. Es así como entonces la iglesia de Éfeso corresponde a más o menos el año 31 después de Cristo hasta el año 100, que fue la época apostólica, donde se vivió con ese amor intenso. De hecho, Éfeso significa amor, ese amor intenso. Amén. Luego viene la etapa de Esmirna, que fue del año 100 al año 313, donde fue la gran persecución y dispersión de la iglesia por el imperio romano. Amén. Luego viene la época de Pérgamo, del año 313 al año 538, que está ubicada cerca del trono de Satanás, y la iglesia es unida al Estado y la tradición en lugar de la Biblia. Aquí aparecen los comienzos de lo que entonces ya ahora sí es la iglesia católica, porque la iglesia católica nació en este tiempo. ¿Quién fue uno de los grandes impulsores? El emperador Constantino, que él habló de tener una visión de una cruz y un mensaje, y buscó unir el cristianismo con el paganismo, y de ahí sale la iglesia católica. Amén. Por eso entonces ya ellos se denominan católica, apostólica y romana, pero la iglesia del Señor no es romana. Amén. Y la iglesia apostólica nació ¿dónde? Hace rato les dije, ¿dónde? En Jerusalén. ¿Cuándo? El día de Pentecostés. Amén. Entonces se une allí, y entonces viene el paganismo, vienen las fiestas paganas. Lo que hacen allí es empezar a reemplazar los nombres de dioses paganos por personajes sobresalientes de lo cristiano, y empiezan a reemplazarlos. Entonces ponen nombres cristianos, pero en las prácticas mundanas, y vino esa mezcla. Amén. Se viene imponiendo después, y vienen varias etapas, porque no era la evangelización como tal. La iglesia católica nunca usó ese método que nosotros vamos y háblele a la gente, y si creen o no quieren creer. La iglesia católica lo que hacía era imponer: o acepta o se muere. Época no muy lejana que hicieron con nuestros ancestros los indígenas. ¿Por qué aprendieron ellos a ser católicos? Ellos no eran católicos. Hay gente que dice, yo sigo siendo católico. Lo digo con el respeto de los que están aquí, porque así era mi abuelo, mi tatarabuelo. Siga usted por la genealogía y se dará cuenta que sus antepasados no eran católicos, porque nuestros ancestros adoraban la luna, las estrellas, los montes, todo eso, y no eran católicos. ¿Cómo aprendieron ellos a ser católicos? A través de la conquista española. O aprende o se muere. Amén. Después de eso entonces viene Tiatira, la época del año 538 al 1517, la intolerancia religiosa, las persecuciones, las cruzadas, todo esto. Habla de tolerar el espíritu de Jezabel, que estaba dentro de la iglesia católica, la muerte, hambre, epidemias, todo eso. Luego viene la etapa de Sardis, que es la de 1517 a 1798. Esta es la época de las reformas. Allí es donde aparece Martín Lutero y otros reformadores más. Recordemos que Martín Lutero fue un monje católico que, estando allá, se daba cuenta o tuvo la oportunidad de ingresar a un lugar, según dice la historia, donde había un libro que se mantenía encadenado, nadie lo podía leer. Él empezó a leerlo en sus quehaceres y todo eso, y se dio cuenta que era la Biblia, y que muchas cosas de las que hacía la iglesia católica no estaban de acuerdo con lo que la Biblia dice. Finalmente, el 31 de octubre de 1516, él
sale de allá en la Catedral de Wittenberg, hace una exposición de 95 tesis, eran 95 errores que tenía la Iglesia Católica en ese momento que él sacó a la luz, y vino una persecución. Después se levantan varios reformadores. Ahí hay varias corrientes también teológicas y varias vertientes de donde salen algunas iglesias. Por eso hay iglesias que todavía bautizan niños, hay iglesias que todavía hacen comunión, hay iglesias que todavía tienen emblema la cruz. Por ejemplo, uno dice, bueno, la luterana pues viene de esa línea, pero por ejemplo la iglesia bautista todavía en sus templos tiene la cruz, ¿sí? Y hay otras así. Entonces de ahí salen ya unas vertientes y salen unas iglesias que no son católicas, se denominan cristianas, se denominan evangélicas, pero todavía conservan muchas cosas. De hecho, la doctrina de la Trinidad es una doctrina católica, pero muchas iglesias evangélicas la tienen. En el caso nuestro, nosotros no venimos de ninguna de esas líneas. Nosotros venimos de la línea apostólica, donde no salimos de esas reformas, amén. Y por eso nosotros no tenemos algunas de esas cosas, no solo porque sean católicas, sino por lo que significan, amén. En la tradición nos enseñaron a nosotros que la cruz era la Santa Cruz y que hacerse el signo de la cruz era bendecirse. Y dicen que por la bendición de la Santa Cruz. Bíblicamente la cruz no es bendición, la cruz es maldición. Y si no, lean la palabra y dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Amén. La cruz es maldición. ¿Qué significa la cruz? Muerte. Si usted va por un camino, va por una carretera, por donde sea, se encuentra unas cruces, no dice, ay, aquí sería que hicieron un matrimonio. ¿Sería que aquí nació un niño? ¿Sería que aquí hicieron una reunión especial? No, usted dice, aquí algo pasó, un muerto, un accidente, una pelea, lo que haya sido, pero hubo muerto. ¿Dónde más abunda el símbolo de la cruz? En los cementerios. ¿Por qué? Porque es el lugar de los muertos. La cruz significa muerte y significa maldición. Y la Biblia dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, tomando el acta de los decretos que estaban contra nosotros y clavándolas públicamente en la cruz. Amén. Cuando Cristo murió, no murió para santificar la cruz, Cristo murió para santificarnos a nosotros. Y yo les digo a muchas personas cuando hablo, si a Jesús lo hubieran puesto en el paredón y lo hubieran fusilado, adivinen qué estarían adorando la gente hoy. Un rifle, ¿cierto? Un rifle. Si a Jesús lo hubieran apuñalado con una espada o con una daga, entonces en muchos templos hoy tendrían una espada y una daga adorándola. Pero no es así. Cristo murió no por santificar la cruz, sino santificarnos a nosotros. Y nosotros no estamos amparados bajo la cruz, sino en el que murió en la cruz. Jesús no fue el único que murió en cruz. Amén. Jesús no fue el único que murió en cruz. Desde hacía muchos años atrás ya se practicaba el castigo de la cruz. Y era el castigo más vergonzoso. Y después de Jesús se siguió practicando durante un buen tiempo. Así que entonces la cruz era una desgracia. Pablo habla en la primera carta a los Corintios y dice la locura de la cruz. ¿Sabe por qué para muchos significaba locura? Me extiendo, pero porque resulta que cuando una persona era tan trágica la muerte de cruz, que no era solamente el escarnio del que murió y lo mataron allá, sino la vergüenza para su familia. Era tan vergonzoso entonces que si a alguien lo crucificaban y lo mataban en cruz, si habían familiares de él que estaban ocupando puestos públicos, los despedían. Si el gobierno tenía bien, los desterraba. Les confiscaban sus casas, les confiscaban sus bienes, los sacaban y le decían, aquí no queremos porque usted es familia de ese reo que lo crucificaron. Automáticamente al tener todo eso, entonces la misma sociedad los desechaba. Entonces era una tragedia, no solo para el que moría, sino para todos los demás. Cuando Pablo va a predicar que Cristo a través de la cruz es el que nos da salvación, que había que aceptar al que murió en la cruz, eso les parecía una locura.
Pero ¿sabe por qué fue? Porque resulta que Jesús era justo e era inocente. Él era santo, era perfecto, era bueno, entonces cada uno hereda de lo que tiene. Cristo al morir en la cruz, pero al resucitar también le heredó a esta iglesia santificación, bendición, justificación, y por eso no es vergüenza, por eso es una honra, amén, por aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Viene entonces la época de Filadelfia, 1798, 1844, y estamos en la época del tipo de la Odisea, que es de 1844 hacia acá, donde ha entrado una iglesia tibia. Hoy nosotros vemos que la gente no quiere vivir en santidad, y usted se encuentra muchas personas que viven desordenadamente y le dicen: Dios lo bendiga, yo también soy cristiano, yo también voy a la iglesia tal, yo también voy a tal lugar, porque es el cumplimiento de lo que la Biblia dice: en los postreros tiempos se levantarán muchos maestros que torcerán las escrituras conforme a sus concupiscencias y conforme a sus fábulas y todo eso, engañarán a muchos. Este es ese tiempo, y eso nos muestra entonces que la venida del Señor por su iglesia, o el recogimiento de la iglesia, está cerca a las puertas. Amén. Entonces, hermano, en esta gráfica tengo algo más aquí ya para ir concluyendo, y es: comienza la iglesia con el descenso del Espíritu Santo, resurrección de Cristo, el descenso del Espíritu Santo. La iglesia primitiva, en esta dispensación hay una señal del pacto. ¿Cuál es la señal del pacto que el Señor dejó? La Santa Cena, donde dijo: este pan y este vino representan mi cuerpo y mi sangre. Haced esto en memoria de mí las veces que lo hagáis, recordando también que el Señor viene pronto. ¿Cuánto lo estamos esperando? Amén. Está marcada entonces ahí el tiempo apostólico, el justo vivirá por la fe, la reforma, la evangelización mundial, y estamos esperando ese acto grande que dice ahí: el rapto de la iglesia, recogimiento de la iglesia, arrebatamiento de la iglesia, como usted lo quiera nombrar, pero es ese que es. Aquí también quiero aclarar algo que es único. La tradición y la religión nos ha enseñado que han ido al cielo de a uno, de a otro, y ya tienen un poco de gente en el cielo. María fue llevada en cuerpo y alma, nos dicen allá. La Biblia dice: al cielo no entrará ni carne ni sangre. Y Jesús, antes de subir al cielo, fue transformado. La Biblia dice que no entrará carne ni sangre. La iglesia, antes de llegar al cielo, será transformada. No hay ninguno de que entró en cuerpo y alma. Número 2. Pablo explica a los corintios y dice el orden del recogimiento de la iglesia. Y dice: Cristo las primicias, o sea, el primero, y luego los que son de Cristo en su venida. No hay más, ni después ni antes. Así que no nos comamos el cuento que ya está San Pedro, San Pablo, San Juan, que ya llevan 2000 años allá viviendo en el cielo y todo eso. No, cuando el Señor nos lleve a nosotros a estrenar cielo nuevo, donde nadie más ha estado, porque el hermano Pablo, el hermano Juan, el hermano Pedro, la hermana María y todos ellos están esperando el día glorioso cuando se toque la trompeta y todos seremos recogidos para estar para siempre con el Señor. Amén. Número 2, hay que estar preparados, porque recuerda que en una dispensación les dije de un acto tipológico, el arca de Noé. Todo el que entró al arca se salvó, el que estaba por fuera no se salvó. El arca en este tiempo se llama la iglesia. El que está dentro de la iglesia se salvará, el que no, no hay esperanza. ¿Quién lo dice? El Señor. Algunos quieren ser salvos, dicen: yo puedo ser salvo, yo puedo hacerlo sin hacerlo a través de una iglesia. El Señor dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca no era Pedro, la roca era la declaración que hizo Pedro. ¿Qué declaró Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: sobre eso que acabas de decir, sobre eso edificaré mi iglesia. Amén. Entonces, no querer pertenecer a la iglesia es no querer pertenecer al cuerpo de Cristo. Amén.
Una oreja sola o un dedo solo por allá no es cuerpo, tiene que estar pegado. La Biblia dice que Cristo tiene un cuerpo. Una oveja sola no es rebaño, tiene que estar donde están las demás, porque el Señor tiene un rebaño y Él es el pastor. Un ladrillo solo por allá, una teja sola por allá, una piedra sola por allá, eso no es edificio. La Biblia dice Cristo tiene un edificio. Por eso el que quiere de verdad ser salvo tiene que entrar por este camino que Dios ha dejado. Amén. ¿Cuánto damos alabanza al Señor? Entonces el Señor viene pronto por la iglesia y hay que estar preparados. ¿Cuánto se demora el recogimiento de la iglesia? La Biblia dice, en un abrir y cerrar de ojos. Pestañee usted, ¿cuánto se demoró? Así será el recogimiento de la iglesia. No habrá lugar. Y de pronto alguien dirá, es que no tuvo tiempo. ¿Cuánto tiempo ha tenido? Mucha gente llegó al arca cuando empezó a llover. Noé, ábranos. Ahora sí creemos. Ahora sí sabemos que es verdad. Y Noé dijo, demasiado tarde. El ángel cerró la puerta. Pero no tuvimos tiempo. 120 años les estuve predicando. No quisieron creer. Si Jesús viniera ahora mismo, ¿cuál sería nuestro destino? Amén. Cuando el Señor levante la iglesia, en la parte de la gráfica tengo arriba dos eventos: Tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Un tribunal donde se van a juzgar las obras, no los creyentes, porque si ya fueron arrebatados, porque son salvos. Es lo que el Señor dijo: el trabajo en el Señor no es en vano. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Por eso servirle al Señor y trabajarle al Señor, hermano, es una bendición. Y allá en ese tribunal recibiremos galardones, coronas, premios por haber servido al Señor. Después de esa premiación y todo, el Señor dice: venid bendito de mi Padre. Hay una mesa preparada, las bodas del Cordero. Y esta iglesia estará gozándose, alegrándose con el Señor. Como dice por allá, gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas. Amén. Y a la iglesia se le ha dado que se vista ¿de qué? De lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Cuánto queremos estar allá? Pero ¿qué pasará con la humanidad que se quedó? Será trágico. La gran tribulación, como no la ha habido nunca, ni la habrá después. Ya no habrá quien les predique, ya no habrá quien les hable, ya no habrá a dónde buscar, porque ese día, aunque se humillen, aunque oren, aunque clamen, aunque ahora sí se arrepientan de verdad, Dios no oirá, porque se habrá cerrado la dispensación de la gracia. Estamos en esa dispensación. Se puede cerrar hoy, se puede cerrar mañana y no habrá más. Amén. Hay personas que dicen: si yo me quedo, no me dejo poner la marca, yo me hago esmochar la cabeza. Eso es otro cuento. Eso no es para la iglesia. Eso es una mala interpretación. Amén. Que es que allá aparecen otros mártires. No, no piense que aquí no venció el pecado, no se convirtió al Señor y que va a aparecer de mártir allá especial. No, eso no es para nosotros. Por eso el tiempo es ahora, el día aceptable. Este es el tiempo de arreglar nuestra vida. Si usted no se ha convertido al Señor, es el tiempo de convertirse. Si usted no se ha arrepentido, es el tiempo de arrepentirse. Si usted de pronto está andando a medias, es el tiempo de que se arregle, porque la venida del Señor por su iglesia está a las puertas. Amén. Hoy es el tiempo aceptable, dice el Señor. Hoy es el día de salvación. Nosotros posponemos las cosas mañana, pero el Señor dice hoy. Amén. Y quiero terminar con esto. En el libro de Ageo se vivió una época
donde la gente que había venido del exilio se dedicaron a hacer muchas cosas: trabajar, arreglar sus casas, hacer fincas, conseguir dinero, hacer empresas, hacer muchas cosas. Y la casa de Dios abandonada. Y les dijo Dios: es para vosotros tiempo de hacer dinero, de trabajar, de esforzarse, de conseguir, de amontonar, de hacerse ricos, de hacer tantas cosas, y mi casa abandonada. Y dijo: para que entiendan, lo que ustedes amontonen, yo lo disipo. Lo que ustedes trabajan se les va como en saco roto, porque este es el tiempo en que deben buscar y honrar mi casa y honrar mi presencia. Hoy nosotros a veces vivimos en el mundo del materialismo, de tantas cosas, y nos ocupamos. Hay que trabajar, hay que conseguir, hay que hacer, hay que estudiar. Todo eso es bueno, pero a veces descuidamos las cosas de Dios, abandonamos el lugar de Dios, no honramos a Dios, lo dejamos de último lugar. Pero Dios dice: hoy es el tiempo de que me honren, hoy es el tiempo de que me busquen, hoy es el tiempo de que se acerquen a mí. Mañana puede ser tarde. Al comenzar, el hermano estaba leyendo el pasaje de Isaías capítulo 55, y el verso 6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y llamadle en tanto que Él está cercano. Si el Señor levanta su iglesia y usted pospone eso, y después de que el Señor levante la iglesia viene a buscarlo, Él ya no estará cercano. Y si viene a llamarlo, Él ya no estará atento, porque el tiempo es hoy. Yo quiero invitarles, hermano, que estemos en pie y vamos a orar. Este es el tiempo de la gracia, es el tiempo de la misericordia, es el tiempo del perdón. Y no ha habido otro tiempo más fácil, más especial como este, donde nosotros podemos acercarnos a Él sin importar a veces lo que somos. Él nos extiende de su gracia, de su misericordia. Yo no sé hoy si hay un amigo que quiera entregarle su vida al Señor, que quiera acercarse hoy a Dios. No sé si hay un hermano, una hermana que necesita recomponer, organizar su vida delante de Dios, pero aquí está el Señor y estamos en el tiempo de la gracia. No sé si hay un amigo de pronto que siente que a veces su vida no tiene valor, que quizás siente que muchas cosas le han fracasado, que no sirve para nada, que se lo han hecho quizás saber muchas personas, pero que hoy hay un Jesús que te extiende de su gracia y que da la oportunidad de ser salvo. Si hay alguien que de pronto lleva tiempo oyendo el Evangelio y aún no se ha decidido, yo le quiero esta mañana dejar esa inquietud. Piense, ore al Señor y decídase mientras hay oportunidad. Aquí viene un caballero para que oremos por él. ¿Habrá alguien más que quiera venir? Vamos a orar en el nombre de Jesús y vamos a decirle al Señor que nos ayude a valorar este tiempo de la gracia, a entender que en el reloj de Dios el tiempo se está terminando, que el juicio viene sobre la humanidad, pero que podamos nosotros estar de verdad en el arca, que podamos nosotros de verdad estar preparados. Vamos a orar en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien más que quiera venir? Una vez más hago la invitación, si hay alguien que quiere venir esta mañana. Vamos a orar en el nombre del Señor. Señor Jesús, bendito Dios Todopoderoso, Padre Santo de la gloria, amantísimo Señor, adoramos tu nombre, te bendecimos, Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo de la gracia, por este tiempo del Espíritu Santo, por la obra que tú haces, Señor, de restauración, Señor, de regeneración. Nos has redimido y ahora nos estás regenerando, nos estás haciendo a la imagen tuya, Señor Jesús, para que podamos estar preparados para el día que tú vengas a levantar tu iglesia. Señor Jesús, Dios mío maravilloso, en tu nombre precioso, soberano Rey, ayuda a cada uno de los amigos, oh Dios, que necesitan, oh Dios, Señor, tomar una decisión,
que necesitan en este tiempo, antes que se acabe, Señor, poder, aleluya, entregar su vida, convertirse en a ti, oh Dios amado. Ayuda a los hermanos, Señor Jesús, aquel que lo necesita, Señor, de consagrarse, de dedicarse, Señor Jesús, de vivir realmente bajo la bendición de la gracia y la misericordia. Señor, entendiendo que somos santos, que sin santidad nadie te verá. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.